Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores míos, estamos de felicitaciones, congratulations absolutas, porque por fin François Demachy sale de Dior, gracias a Dios mediante, y entra el señor Francis Kurkdjian. Con esto quiero decir que ahora mismo, y en el momento en que estoy grabando, son las 18:23 minutos de la tarde, y acaba de confirmar, hará escasamente una hora y media, en su Instagram, el señor Francis Kurkdjian, mi Paquito, que forma ya parte de la dirección artística de Dior Parfums. Así que desde aquí, y ya para empezar, mis felicitaciones al señor Francis Kurkdjian por este nuevo cargo que tiene que desempeñar, que seguro que lo va a hacer estupendísimamente bien. Estoy seguro. Mirad que yo muchas veces le he puesto a parir de un burro, pero es que cuando hace las cosas bien es para quitarse el sombrero. De verdad que me encuentro contento y feliz por muchas cosas. Primero, efectivamente, porque creo que la Casa Dior va a salir ganando enteros con esta nueva directiva, esta nueva visión. Un tío joven, alguien que se lo ha estado currando desde hace muchísimos años y que llega en el momento justo de madurez creativa como para asumir una dirección artístico-creativa dentro de una firma como es Dior Louis Vuitton. Lo acaba de decir en su Instagram, lo ha publicado, que efectivamente ya lleva la dirección artística de Dior Parfum y que a través de conversaciones con el señor Arnault, que es el gran jefazo, pues que le da las gracias por la confianza depositada en él. Evidentemente es lo que ya comenté otras veces, que estas conversaciones en principio iban a ser muy livianas y ligeras, cuando ya hice un directo referente a que ya tenía yo filtraciones de que el señor Francis Kurkdjian iba a formar parte de Dior. Pero también quiero que se sepa que yo es que soy brujo, porque lo estaba diciendo ya hace como unos cuantos meses. Lo estaba diciendo. Todo el mundo se me echaba encima. Todo el mundo se me echaba encima. Y mirad la solución, la conclusión a lo que ha llevado todo esto. Es que hace falta tener un poco de miras y de saber qué es lo que pasa dentro de unas divisiones y de saber cuál es el sentir genético que hay dentro de todo lo que está sucediendo. Hay que tener un poco de visión crítica. Hay que asumir las cosas tal cual nos van llegando e intentar hacer un análisis lo más objetivo posible con respecto a todo lo que sucede dentro del sector de la perfumería y sobre todo dentro de Dior. Y eso es lo que he estado haciendo durante mucho tiempo, diciendo que este no es el camino, que los grandes tótems no se deben de tocar, que se estén quietos, y al final pues ha pasado lo que debía de pasar, ni más ni menos. ¿Que me han visto? No, yo creo que no. Bueno, depende, Dios sabe cómo, según cómo, mediante. Pero lo que está claro es que no estaba equivocado. Así que para todas aquellas personas que me tiraban los perros diciendo que François Demachy debía de seguir, que estaba muy bien, que si quiere, que si quiera, ahí la lleváis. Pa' ti, hater. Así que ahí está, señoras y señores. Esta es la confirmación. Le he felicitado, por supuesto, le he mandado un Instagram, le he dicho, felicidades, simplemente pues en el grueso total de todo el mogollón que tenía lo he felicitado, por supuesto no le voy a mandar un mensaje privado, tiene que tener el Instagram petadísimo, y bueno, pues ahí se ha quedado la cosa. Creo que esto, una vez más, me posiciona, creo, un poco dentro de las personas que analizan, estudian, miran con objetividad las cosas y que no se andan con tonterías a la hora de ponerle florituras a alguien. Cojo cuidado, porque también François Demachy ha hecho muy buenas cosas, pero todo lo que ha estado haciendo con respecto a la modificación de determinados perfumes dentro de Dior estaba fatal hecho. Eso no se hace, y él lo ha hecho. Y claro, si atendemos también, porque esto también obedece a muchas cosas, habría que ver de una forma
muy concreta cuál es el volumen de ventas que ha presentado Dior mientras ha estado el señor François Demachy, porque estas cosas pasan normalmente por descontentos, normalmente. Lo que ha pasado por la parte de atrás y entre bambalinas lo desconocemos todos, pero si atendemos realmente, vuelvo a repetir la palabra, a lo que ha estado sucediendo y analizando, pues como deben de hacerse las cosas, analizando y viendo con objetividad, la conclusión es que el señor François Demachy debería de haber salido ya hace unos cuantos meses de Dior. Unos cuantos meses de Dior. Y ahí tenemos la respuesta del señor Arnault, que le ha cogido y ha dicho: hasta luego, Mari Carmen, vente para acá, Francis, estás dentro de la familia. ¿Por qué él está dentro de la familia? Porque su división de perfumería, la de Francis Kurkdjian, pertenece también a Louis Vuitton, y el convenio y el trato estaba como aquel que dice cuasi cerrado. Sí que hay que hacer modificaciones de contrato, pero está todo cerrado. La división pertenecía ya a Louis Vuitton, con lo cual metemos un contrato nuevo, te quedas llevando la dirección de Dior Parfums y para adelante. Espero y tengo mucha fe, mucha fe, en que lleguen aires nuevos de verdad y que sobre todo se respeten los grandes tótems que hay dentro de la familia. Y si no se respetan esos grandes tótems, estoy seguro que se va a hacer muy bien hecho. Muy bien hecho. Si hay que hacer algo, se hará muy bien hecho. Pero entrar como un elefante a una cacharrería para dejar tu nombre puesto en cada uno de los perfumes icónicos de una firma, eso no se hace. Y se ha hecho. Y yo creo que ha llegado un punto que han dicho: hasta aquí hemos llegado. El señor Arnault no es tonto. Entonces, como precisamente por tonto no lo podemos tener. Y esa es la gran noticia que quería daros y deciros en este día de hoy. Sobre todo porque también es como mi puñetazo, mi golpe encima de la mesa para decir que, señoras y señores, a Javier Orgaz hay que tomarlo en serio. Javier Orgaz no es un mindundi. Javier Orgaz intenta analizar y ser objetivo. Eso es lo que intento. No intento otra cosa. Yo no ataco de una forma gratuita, porque tampoco son ataques. Es simplemente análisis. Yo sé que soy como muy visceral a la hora de explicar las cosas y que puedo parecer muy descarnado, pero me considero parte de este mundo. Un engranaje, uno más, una piececita muy pequeña, minúscula de ni un grano de arena me considero. Pero creo que, analizando las cosas como hay que hacerlo, se puede llegar a hacer un muy buen trabajo. Puede gustar la forma en que explico las cosas o no gustar, también lo sé. Vuelvo a repetir, sé que se me considera como muy descarnado y que mi forma de hablar puede resultar como que estoy atacando, cuando en realidad no estoy atacando. Estoy partiendo de análisis. Parto de análisis y además intento argumentar lo que digo en base a lo que veo y a lo que siento. Y estas cosas que suceden me posicionan dentro del sector de la crítica del perfume. Les guste a unos o no les guste. Pero esto es una realidad. Allá donde otros se perdían diciendo que iba a salir un nuevo Dior, yo ya estaba con las miras de que el señor Demachy iba a salir. Que es realmente lo que importaba. Lo realmente importante dentro de Dior no era el lanzamiento de Elixir. Lo realmente importante dentro de Dior era lo que estaba cocinándose en ese mismo instante en la parte y en los entresijos de que había que cambiar. Y eso ha llegado a día de hoy, pues calculo que ya sobre las 5 de la tarde habrá sido, y ha llegado hoy, cuando yo ya llevaba meses diciéndolo, y que luego efectivamente gracias a una filtración que tuve hace unos días, sí que hice un directo que se llamaba así, Francis Kurkdjian cazado, me pasaron la filtración y la hice pública en un directo. Ahora ya está completamente confirmado. Ahora, después de todo esto, quien venga después a sumarse al carro, que se sume lo que le dé la gana. Pero si alguien, desde hace mucho tiempo, iba diciendo que François Demachy tenía que salir, era yo. No había nadie más. Nadie más.
Y lo digo, pues, de verdad, no es por posicionarme por encima de nadie ni nada de esto. Pero creo que si partimos de la base de que un reviewer, que yo no me considero reviewer en absoluto, un crítico de perfumería, que mucha gente se ríe porque yo digo que soy crítico de perfumería, claro que lo soy, porque yo no le bailo el agua a nadie. Soy crítico de perfumería, y muchos de los que me ven deberían de reivindicarse como críticos de perfumería, no como reviewers, como críticos, porque creo, entre otras cosas, fijaros lo que os digo, que entre nosotros hay auténticos críticos de perfumería, y deberían reivindicarse como críticos, no como reviewer, porque creo que además hay gente dentro del sector de YouTube que lo hace, pero con extremada solvencia y profesionalidad como para poder llamarse o autollamarse crítico de perfumería. Y esto que estoy diciendo lo digo con el corazón así, en la mano. Señoras y señores, ya está. Este es el vídeo que efectivamente me da la razón en lo que he estado exponiendo ya durante hace meses, que efectivamente se veía venir. Quien no haya visto venir esto es que estaba ciego o ciega, me da igual, o simplemente se dedicaba a revisar los productos de Dior que le iban cayendo en las manos. Pero quien no haya visto esto estaba ciego, completamente. Esto ya se veía venir. Mis felicitaciones, Francis Kurkdjian. Te deseo lo mejor. Y sé que habrá que esperar unos meses, evidentemente, para que salga una creación de tus manos. Yo sé que esto posiblemente no lo vayas a ver, ni muchísimo menos. Si no, yo sé que te lo hacen llegar, porque yo sé que, claro, si me ve Guerlain, esto por Dios rula. Eso lo tengo también muy claro. Lo mismo que también efectivamente la otra publicación que hice con el directo y el nombre de Francis Kurkdjian, estoy seguro que alguien de Dior lo ha visto. Porque no tengo ninguna duda. Cuando ya estuve hablando con Guerlain, que forma parte del Emporio, me dejaron claro que me veían. Me lo dejaron desde la cúpula, que me veían, ¿eh? Así que, y esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Hay correos que lo certifican, ¿eh? Hay correos y mensajes que lo certifican. Esto no es ninguna ínfula ni invención del Orgaz. Esto hay mensajes que lo certifican, ¿eh? Lo digo para que se sepa. Hay mensajes que lo certifican. Los voy a enseñar, no me da la gana. Son mensajes privados. Pero está. Está. Que no me quiero perder. Porque me siento contento, estoy feliz, sobre todo contento y feliz a nivel profesional, porque creo que estoy haciendo mi trabajo y estoy defendiendo mi trabajo, cosa que creo que además vosotros, mis compañeros de YouTube, también deberíais de hacer, y no de esconderos. Deberíais de asomar el morro, sacar las garras y la lucha, y luchar por defender vuestro trabajo, porque esto queréis o no queráis es vuestro trabajo y tenéis que defenderlo, y esto es lo que debéis de hacer, defender vuestro trabajo, no decir las cosas que otras personas quieren que digan. Así es como se consigue la objetividad. Así es como se consigue llegar a la verdad y demostrar que yo, por ejemplo, en este caso, no estaba equivocado. Y ha llegado el día. Y ahí lo tenéis. Francis, felicidades. Y no voy a despedirme de este vídeo con lo mismo de siempre. Simplemente, pues, de verdad me siento contento, me siento feliz y auf Wiedersehen.